El presidente Guillermo Lasso canceló la agenda prevista para este 16 y 17 de abril en Esmeraldas por un quebranto en su salud. Según la Secretaría de Comunicación, se encuentra hospitalizado por una infección en las vías urinarias. El primer mandatario se sintió mal luego de una entrevista el 15 de abril. Presentó fiebre y malestar, por lo que fue trasladado al Hospital Militar en Quito. La recomendación de los médicos es que permanezca en observación en el hospital y haga reposo durante el tratamiento. La Policía Nacional tiene menos de 60.000 uniformados en sus filas para combatir contra cerca de 400.000 armas de procedencia ilícita y en manos de las bandas criminales en Ecuador. Pero eso no es todo. Las leyes parecen tampoco favorecer la labor de los agentes de la paz cuando se trata de defender su proceder profesional y humano en situaciones de seguridad. El exministro del Interior, Patricio Parrillo, defendió el trabajo de los 53.000 policías regados en todo el territorio ecuatoriano. Sin embargo, asegura que las leyes son el principal talón de Aquiles que impide a la fuerza pública actuar con mayor firmeza. La Policía Nacional detuvo a un sujeto que portaba uniforme policial en Guayaquil. El sujeto se encontraba entre las calles Luis Tamayo y Francisco de Orellana, y al percatarse de la presencia policial, el sujeto tuvo actitudes sospechosas. Teniente Jefferson Cajilema, oficial encargado del caso. El sujeto tenía una actitud evasiva al notar la presencia de los agentes, mismo que le pidieron su identificación. Al ver que los uniformados tenían sospechas, el sujeto quiso darse a la fuga, por lo que los agentes procedieron a someterlo para posteriormente procesarlo. La madrugada del 15 de abril se registró un aparatoso accidente de tránsito en la avenida Universitaria y Colón, en Loja. El incidente involucró a dos autos, un particular y un taxi, que terminaron por impactarse de manera abrupta. El ECU 911 reportó que el accidente sucedió a la 1:03 de la madrugada, sin embargo, no precisó el número de heridos o víctimas mortales. Por su parte, el Canal Sur de Loja sentenció que existía un saldo de 2 fallecidos y múltiples heridos. La delincuencia es un mal que tiene preocupado a cada ciudadano del Ecuador. Cada día se viralizan videos donde los antisociales hacen de las suyas ante la mirada de las autoridades. Aunque dentro de este contenido socializado, también aparecen momentos donde los ladrones reciben su merecido hasta el punto de llorar por piedad. En una grabación se observa a un sujeto delincuente apoyado en el suelo mientras llora por perdón. Nunca más voy a robar, nunca voy a hacer daño, repite el antisocial con lágrimas en sus ojos. La noche del sábado 15 de abril, una trágica escena fue captada en video, además de ser visualizada por múltiples testigos en la zona del bloque 7 de la cooperativa El Fortín. Un taxi, al igual que su conductor, quedaron atrapados en una corriente que terminó por llevarse a la víctima. Este domingo pasado se confirmó el deceso del taxista, quien no pudo ser ayudado por los moradores con todas las intenciones de un grupo importante de jóvenes. Estos últimos, tal y como se aprecia en una grabación, hicieron todo lo posible para sacarlo del auto, pero la vertiginosa corriente de agua era mucho más fuerte. Preliminarmente se sabe de 12 reos muertos en estos nuevos incidentes que comenzaron durante la tarde del viernes pasado. Durante la jornada de ayer se conoció que hubo enfrentamientos entre internos de los pabellones 3, 5, 8 y 9. Personal del SNAI, ente encargado de las cárceles, a través del uso tecnológico de drones y cámaras, visualizó 12 cuerpos, pero la Fiscalía ha entrado a corroborar este dato. El puesto de mando unificado se encuentra instalado para las coordinaciones respectivas y se conoce que de momento se habrían tomado el control de la cárcel. Las aguas están calmadas, pero lo que se respira entre los pescadores artesanales de Santa Rosa, en la provincia de Santa Elena, es angustia y preocupación. Tras los ataques criminales en los últimos días en Esmeraldas y Pozorja, el temor ha aumentado. Un pescador relata que esas masacres les mantienen en zozobra. Cuenta que les piden alrededor de $140 mensuales a cambio de inseguridad, pero aún así son víctimas de robos. Además, son escasamente patrullados por policías en tierra y por militares en mar.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología descartó que haya un nuevo ciclón en Ecuador. La tarde del 16 de abril pasado se emitió un comunicado en el que se desmintió el rumor de que se había propagado en redes sociales sobre este ciclón. El instituto explicó que para que un evento sea considerado como tormenta tropical, la velocidad del viento debe superar los 63 kilómetros por hora. Y para considerarlo un ciclón se debe superar los 119 kilómetros por hora. Sin embargo, en las tormentas del 15 de abril pasado, la velocidad promedio del viento se mantuvo entre 18 y 25 kilómetros. Esto significa que ni siquiera se las puede considerar tormentas tropicales y mucho menos un ciclón. 15 personas, 4 menores entre ellas, fueron rescatadas del Jardín de las Opundias, ubicado al sur de la isla San Cristóbal. Todo esto en Galápagos, donde quedaron atrapados debido a las fuertes lluvias en el lugar. No se podía salir del sitio y llamaron a emergencias. Luego de casi 2 horas de búsqueda, lograron encontrar a los ciudadanos y procedieron a realizar una valoración inicial para comprobar su estado de salud y luego a ser evacuados del sector vía terrestre. Se cree que es la filtración más seria desde Wikileaks en 2010. Jack Douglas Teixeira, quien se desempeñaba como miembro de la Guardia Nacional en Boston, compareció ante un juez federal de seguridad nacional en esta ciudad y enfrenta cargos por retirar y retener ilegalmente archivos clasificados. Hay sanciones muy graves asociadas a eso. Las personas que firmaron acuerdos para poder recibir documentos clasificados reconocen la importancia para la seguridad nacional de no divulgar esos documentos y pretendemos enviar ese mensaje. Teixeira, de 21 años, será representado por un abogado público y quedó detenido en espera de un juicio. Funcionarios estadounidenses todavía están evaluando el daño causado por estas filtraciones, que incluyeron detalles de las vulnerabilidades militares ucranianas y avergonzaron a Washington al revelar que espiaba a sus aliados. El presidente Biden intentó minimizar las consecuencias. No me preocupa la filtración, me preocupa que haya sucedido, pero no hay nada contemporáneo de lo que yo sepa que sea de gran importancia. A la salida del tribunal, la familia del militar acusado no pronunció palabra, pero su vecino y compañero de clase lo describió de buen carácter. Sí, un buen chico, tenía claridad mental, quería unirse al ejército. En la denuncia penal, Teixeira enfrenta delitos que pueden conllevar cada uno a 10 años de prisión. Según el Washington Post, han rastreado la aparición temprana de documentos clasificados en un servidor de aficionados a los videojuegos Discord, donde Teixeira se habría hecho llamar OG. Este medio también entrevistó a 2 miembros de esta plataforma, quienes en anonimato por ser menores de edad describieron cómo llegaron las filtraciones. El Departamento de Justicia acusó este viernes a 28 miembros del Cartel de Sinaloa. La lista incluye 3 hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, también presentó cargos contra ciudadanos de otras nacionalidades. Hemos presentado cargos contra los proveedores en China que venden precursores de fentanilo al cártel, a un intermediario en Guatemala que compra los precursores químicos en nombre de los operadores de laboratorio clandestinos del cártel en México, un proveedor de armas de fuego contrabandeadas hacia México desde Estados Unidos, líderes de los cárteles, fuerzas de seguridad que aterrorizan a las comunidades, lavadores de dinero que permiten que el cártel financie sus operaciones y los líderes de los cárteles conocidos como los Chapitos. La gobernación de Florida aprobó una ley que prohíbe el aborto en mujeres a partir de 6 semanas de gestación. Una polémica norma que enciende el debate entre quienes defienden de interrumpir el embarazo y aquellos que se oponen. Natalie Saladrigas es activista de la ONG Florida Student Power y rechaza la ley, a la que califica como una vitrina política del gobernador Ron DeSantis. A ellos no les importan los bebés, eso es lo que te voy a decir yo. No les importa, porque si le importara a los inmigrantes, a los bebés como yo, cuando yo tenía 6 años que mi mamá la deportaron de este país. La organización Moms Rising estima que 6 de cada 10 mujeres que solicitan un aborto ya han sido madres y toman esta decisión con la experiencia de la maternidad. Consideran que es un paso retrógrado en Florida. Van a criminalizar nuestra salud reproductiva y van a poner en riesgo nuestras vidas, porque tal vez no podamos salir del país o del estado
para buscar los servicios que necesitamos. Una de las razones de quienes apoyan esta ley es que prohíbe lo que se denomina el turismo de aborto, que se registra en Florida, con mujeres provenientes de otros estados con restricciones similares a la recién aprobada en Tallahassee. Lo que nosotros estamos haciendo es muy simple, estamos protegiendo a las mujeres, estamos protegiendo a los niños no nacidos que están en el vientre de la madre, y somos un estado pro vida, y siempre se ha declarado que somos un estado pro vida. Justamente la batalla legal en el país en torno a la píldora abortiva continúa. El Departamento de Justicia apeló al fallo de un tribunal de Texas que ordenó restringir el acceso a la mifepristona, la píldora abortiva más común en el país y que durante más de 20 años ha estado disponible. Y este viernes, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema mantener el acceso de esa píldora a la población. Es realmente importante que todos sepan que haremos la transición al procesamiento de inmigración bajo Título 8. Esto aumentará las sanciones para que las personas que crucen irregularmente, para aquellos que sean arrestados intentando cruzar la frontera después del 11 de mayo, estarán sujetos a una prohibición de reingreso a Estados Unidos de 5 años. Por lo tanto, realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales. Este cambio hará que sea mucho más difícil cruzar la frontera suroeste. Esta medida ocurre al mismo tiempo que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron una campaña con la que dicen detendrán el flujo de migrantes a través de la selva del Darién en 60 días. Esto dijo la funcionaria al respecto. Lo que haremos bajo el esfuerzo de lucha contra el contrabando es aumentar los arrestos y los enjuiciamientos de actores criminales que extorsionan y explotan a los migrantes. Aumentaremos la presencia estatal en la selva del Darién. Estados Unidos compartirá más información de inteligencia con estos países. Tobin subrayó que estos operativos de orden público serán realizados por los gobiernos de Colombia y Panamá y adelantó que en los próximos días se podrían esperar anuncios de nuevas vías legales para migrantes por parte de países afines a Washington. Atención, se ofrece recompensa de $5,000. Así dice un popular aviso del Departamento de Seguridad Pública DPS que promueve aportar información que permita ubicar lo que ellos llaman como casas de crimen y sedes de organizaciones criminales transnacionales y tráfico humano hacia Estados Unidos por puertos no autorizados. Mientras el presidente Biden se niega a hacer su trabajo y a hacer cumplir las leyes de inmigración, Texas está tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur. De esta manera, el gobernador de Texas ha dado poderes a autoridades locales para el control migratorio desde marzo de 2021, cuando lanzó el programa de seguridad fronteriza Lone Star, que destina recursos públicos a ese fin. El dinero debe provenir de fondos estatales de cualquier forma, y eso es algo que diríamos que es ilegal y nuevamente es una prueba de que cosas como la operación Lone Star no tienen nada que ver con mantener segura la frontera, no tienen nada que ver con mantenernos seguros a nosotros, los tejanos, y todo lo relacionado con una agenda política llena de odio, a la par del gobernador Abbott. Según organizaciones proinmigrantes, ese programa ha aumentado la persecución a todo aquel que se vea como hispano, especialmente en zonas limítrofes entre México y Estados Unidos. Ya ocasionó que al menos existieran dos situaciones donde murieron migrantes perseguidos por los policías estatales. Este video fue publicado el pasado 23 de marzo por el jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, y muestra cómo un menor guatemalteco de 1 año de edad fue abandonado por un traficante de migrantes muy cerca de la orilla del río Colorado. De inmediato fue rescatado por un agente fronterizo, una evidencia de que el flujo de menores migrantes no acompañados persiste. Un alto porcentaje de ellos pues proviene de los países del Triángulo Norte y México, pero lo más dramático es que aproximadamente el 15% son niños menores de 13 años de edad. 23 menores no acompañados fueron deportados por Estados Unidos en días recientes, sumando así más de 1,000 casos en 2023. La preocupación es alta porque además de los peligros que enfrentan en la ruta, su futuro es incierto tras ser repatriados. Habrá que establecer, y este es un tema de una investigación social muy fuerte, si no se trataba de una revinculación familiar. También habrá que descartar cualquier otro móvil como podría ser la trata de personas. Y aunque muchos son deportados, el hecho de que los menores tengan mayor posibilidad de ingresar a territorio estadounidense provoca mayor migración, opinan expertos. Mientras esta situación no cambie, que las autoridades estén aceptando la gran mayoría de menores,
va a continuar la migración hacia los Estados Unidos en cantidades desproporcionadas. Malas noticias para América Latina. Según el Fondo Monetario Internacional, este año su crecimiento económico bajará a 1,6%, en comparación con el notable 4% del 2022. El problema, la inflación subyacente sigue siendo obstinadamente alta, hasta el 7% alrededor de la región. Sabemos que esta alta inflación perjudica de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos, particularmente porque se ha concentrado en grandes aumentos en los precios de los alimentos. La buena noticia es que la mayoría de la región evitará una recesión. Sin embargo, para Gustavo Adler del Departamento del Hemisferio Occidental en el FMI, es imperativo frenar la demanda interna en los países latinoamericanos, y esto requiere inevitablemente enfriar el mercado laboral, que ahora superó su límite. Lo único que decimos es que básicamente la demanda, el consumo y la inversión tiene que crecer en línea con la capacidad de producir más empleos de la economía, de generar esos empleos. Y eso es lo que necesita hacer la política fiscal y la política monetaria. El economista Marcelo Yugale vislumbra otra posible solución sobre lo que los gobiernos podrían cortar. Yo no creo que ellos estén proponiendo abiertamente despidos, entonces yo creo que va más por el lado de enfriar la demanda a través del gasto público. Según el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales no pueden luchar solos contra la inflación y los gobiernos deberían ser más protagonistas para así evitar una recesión y tasas de interés altas. Una cálida bienvenida disfrutó este viernes el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en Beijing, al reunirse con su homólogo chino Xi Jinping en el marco de su visita oficial. Lula busca restablecer las relaciones con el mayor socio comercial de Brasil luego de 4 años de congelamiento de las relaciones diplomáticas durante el gobierno de su predecesor Jair Bolsonaro. También se espera que Lula le pida a Xi mediar en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Prohibido el acceso a las redes sociales a menores de 18 años sin el consentimiento de sus padres. Ese será el nuevo estándar en el estado de Utah en marzo de 2024, cuando entren en vigor 2 leyes aprobadas por el gobernador Spencer Cox. La depresión y otros problemas de salud mental van en aumento y las compañías dueñas de redes sociales saben que sus productos son tóxicos. Gobernadores y legisladores de otros estados también quieren penalizar a las plataformas, pero aún no existe evidencia científica para concluir que el uso de las redes sociales es la única causa de los problemas de salud mental en los niños, aclara el científico en jefe de la Asociación Estadounidense de Psicología, Mitch Prinstein. Más bien hay que identificar las funcionalidades y el contenido específico que podrían ser benignos o perjudiciales para cada menor. La empresa Meta, dueña de Instagram, dijo a la BOA que además de eliminar los contenidos dañinos, ofrece herramientas apropiadas para cada edad. Aunque es cierto que las redes sociales pueden exacerbar ciertas vulnerabilidades que ya existen en los niños, también tienen aspectos positivos, indica la investigadora Katie Davis. Los adolescentes suelen usarlas para obtener información o obtener apoyo cuando exploran su identidad. Linda Charmarman, consultora de Meta, aboga por una colaboración entre los gigantes tecnológicos y los científicos para hallar formas innovadoras de identificar cuando alguien tiene problemas. La experta también invita a los padres de familia a informarse sobre los beneficios y perjuicios de las redes sociales para aconsejar mejor a los niños. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad un acuerdo en el que respalda las políticas, planes y programas emprendidos por el gobierno para la defensa del territorio de 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, en disputa con Guyana. El tema del Esequibo no puede ser un tema político, que es un tema de todos los venezolanos. Es un tema que nos tiene que agrupar a quienes pensamos de una manera o a quienes pensamos de otra. El abogado Antonio Bello, especialista en Derecho Internacional Público, espera que la Corte sea imparcial, justa y emita una decisión clara y contundente en 2024. Es decir, el juicio recién comienza y, por supuesto, los argumentos van a ser difíciles de establecer por el largo tiempo transcurrido. La vicepresidenta Delcy Rodríguez enfatizó que Venezuela seguirá ejerciendo la defensa del territorio en todos los ámbitos, a pesar de no reconocer el rol de la Corte. Que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la mencionada controversia,
por cuanto excluye la naturaleza y objeto de este acuerdo. El presidente de Guyana, Irfan Ali, afirmó que Guyana confía en que el tribunal defenderá su antigua frontera internacional con Venezuela y que Guyana siempre ha estado plenamente comprometida con la resolución pacífica de la disputa. Venezuela reclama desde 1897 el Esequibo, un territorio rico en oro, bauxita, diamantes, maderas y petróleo. El periodista nicaragüense Víctor Ticay cumplió este jueves una semana detenido, sin que las autoridades judiciales informen sobre su arresto y los cargos que le serán imputados, según denuncian diversas organizaciones de derechos humanos. Es preocupante la situación actual de Víctor Ticay. En Nicaragua no existe un Estado de Derecho en el que podamos garantizar de que se encuentra bien o que se está llevando un proceso en su contra o que esta detención tiene otro fondo que no sea político. El movimiento Periodistas Independientes de Nicaragua resalta que Ticay podría ser procesado bajo la ley de ciberdelito, tras darle cobertura a una actividad religiosa que el gobierno prohibió. Ya debieron de haber presentado cargos si es que lo van a acusar por alguna, aunque conocemos de manera extraoficial que será acusado por la ley de ciberdelitos, la ley que inventó el mismo régimen de Daniel Ortega. La ley especial de ciberdelito fue aprobada a finales del año 2020 y se ha utilizado para procesar a decenas de opositores y periodistas, advierten activistas por la libertad de prensa. Existe un amplio margen de discrecionalidad para que cualquier información que no les convenga puedan considerarla como una noticia falsa. El Comité para la Protección de Periodistas y el gobierno de Estados Unidos se sumaron a las voces que demandan a Nicaragua la libertad del periodista Víctor Ticay. Inmensas hojas de plátano o banana, que son generalmente desechadas, resultaron ser la materia prima para unos innovadores empaques ecológicos en Bolivia que son usados por chefs o servicios de cocina por encargo. Las hojas así verdes como las ves en el árbol, esas mismas nosotros les hacemos un proceso térmico y estas hojas van a reemplazar al papel aluminio en la cocina. Es decir, tú puedes envolver en estas carne y que vaya al horno, guisos al sartén. Los plásticos tradicionales derivados del petróleo no tienen la posibilidad que tiene un elemento natural, que es respirar. Más allá de este producto artesanal está el valor social del emprendimiento, que da empleo a varias familias del oriente boliviano, donde Alicia Balda trabaja con su socio David Viraca. Nosotros creamos una cadena de valor a partir de lo que antes era considerado un desecho. Es un proyecto ambiental, pero también es un proyecto social, porque si bien incentivamos a los productores a un cultivo libre de pesticidas, pero también estamos enfocados a que esto sea sostenible. Banana Pack tiene un proyecto más ambicioso. Los biopolímeros son básicamente el plástico biodegradable. Aquí tenemos un primer plástico. Este es bastante flexible, como pueden ver. Estamos pensando, como ves ahí, hacer las bombillas, hacer vasos. La joven emprendedora viajará a Estados Unidos como parte del programa Young Leaders of the Americas Initiative y espera pronto consolidar el proceso de industrialización de su empresa y generar más empleos. Fabiola.